Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Esta noche vamos a abordar diversos temas de la realidad nacional. Están conmigo tres buenos amigos, jóvenes todos. Vamos a hablar con Julián Salinas, él es economista y asesor legislativo, así que bienvenido. Gracias Luis, es un gusto estar aquí esta noche contigo y un saludo a todos los televidentes. Nos acompaña Lidia Castillo, abogada y doctora en Derecho Público. Bienvenida Lidia. Muchas gracias por la invitación. Y estamos con Víctor Suazo, diputado suplente del FMLN. Bienvenido, Víctor. Gracias Luis por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Gente TV. Bueno, en este cierre de semana estamos analizando varios temas que tienen que ver con el impacto y las motivaciones de las últimas dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional. El miércoles 26, un día antes de la resolución contra el presupuesto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que expresa que resolvió en sentencia dejar sin efecto la reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones, relativa a subir del 45 al 50% la emisión de certificados provisionales para el pago de las pensiones. Vamos a ver, Julián, con la medida que se había aprobado por la Asamblea Legislativa, lo que se buscaba era poder pagar a más de 190,000 pensionados públicos y privados que el gobierno paga por año. Ojo, ahí van muchos pensionados, incluso de las AFP, del sistema privado, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cuál es el impacto en ese sentido que tiene una resolución de este tipo? Hay que decir que el fideicomiso es la única fuente que posee ahorita el sistema previsional para el pago de las pensiones. Eso se debe a que desde que se privatizó y se agotaron las reservas técnicas, desde el 2001 se tuvo que empezar a emitir deuda. Eso fue 3 años después de haber sido... Es correcto, en 3 años se agotaron las reservas técnicas. Desde ahí no había otra fuente de financiamiento más que la deuda pública. Entonces, de hecho, el presidente Flores emitió alrededor de 1.300 millones de dólares en bonos para pagar pensiones. En el 2006 se crea este fideicomiso que lo que hace es crear una fuente y que en cierto sentido pues lleva implícito una especie de solidaridad intergeneracional, pues porque de alguna manera con los cotizantes presentes se pagan los pensionados actuales. Entonces esto en realidad es la única fuente que existe hasta el momento. Y cuando uno piensa qué magnitud es lo que se paga, y en realidad para que tú tengas una idea, o sea, ni siquiera cerrando la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa se llega a ese monto. Son 600 millones de dólares anuales este año y son crecientes. Se va a llegar incluso a más de 1.000 millones de dólares que se van a tener que erogar para el pago de pensiones y que la única fuente que existe ahorita es el fideicomiso. Entonces, de alguna manera es una afectación muy directa para los pensionados en el sentido de que no le da certeza para el pago de las pensiones, pero sin embargo pues el gobierno ha dicho que va a buscar mecanismos y eso también apela a la necesidad de hacer una pronta reforma del sistema previsional. Esto lo vamos a abordar más adelante porque es importante analizar también la reacción que tuvo el presidente de la República y también analizar la reforma, la urgencia que hay de hacer una reforma integral. Ahora, este fideicomiso fue un parche que se creó y es un parche que le genera una carga cada año al Estado que ahora es insostenible. Es que el fideicomiso en realidad se creó porque no hubo reforma. Lo más lógico era que en ese momento había que hacer una reforma previsional. La reforma necesaria del sistema previsional viene desde que se crea el fideicomiso. Entonces no había otra fuente, la única manera era hacer una reforma. Entonces es un parche en el sentido de que viene a sustituir la necesidad de una reforma y darle una mayor certeza a los pensionados para el pago de las pensiones. Todos los sistemas de pensiones en el mundo tienen un componente intergeneracional y ante la ausencia de ese componente intergeneracional que implica pues que los cotizantes financian las pensiones de los pensionados actuales, pues se crea ese fideicomiso que asume esa función en la práctica, aunque la ley se mantiene en las actuales condiciones. Entonces es un poco complicado en el sentido de que, bueno, al quitar esa fuente, al quitar ese fondo que nutre o que da posibilidad al pago de las pensiones, lo que ocurre es que, bueno, se queda sin una fuente de financiamiento para el pago de las pensiones anuales. Entonces imagínate, es casi cerrar todo el Ministerio de Salud para poder pagar las pensiones actuales, porque a eso asciende el pago de los pensionados del sistema público y del sistema privado. Porque, bueno, y de eso quizás podríamos profundizar, pero
Por ejemplo, en el 2001, cuando empiezan a pensionarse los pensionados del sistema privado que se pasaron a las AFP, como no les dijeron y no les explicaron que sus pensiones se iban a ver reducidas en más del 50% en muchos casos, entonces lo que hicieron estos gobiernos fue empezar a aprobar subsidios. Entonces esos subsidios les dijeron, por ejemplo, si lo que vamos a hacer es que te vamos a aumentar la pensión a como la tenías en el sistema público, y cuando se te agote tu cuenta, el Ministerio de Hacienda te la va a pagar. Entonces empezaron a crear nuevas obligaciones, subsidiar pensiones para que la gente no sienta el impacto de la privatización. Solo para que tengas una idea, los pensionados que se empiezan a pensionar ya con el sistema privado y de capitalización individual, se empiezan a pensionar este año. Todos los pensionados de antes de 2017 tienen pensiones subsidiadas, con la intención de que, bueno, no sintieran ese impacto que implicaba cambiar en el cálculo de la pensión a un cálculo de la pensión en base al ahorro, porque se reduce significativamente. Y eso ocurre en República Dominicana, México, Chile, El Salvador, que son los 4 países que tienen sistemas privados de pensiones y tienen los beneficios, las pensiones más bajas de toda Latinoamérica. Ayer tuvimos aquí en nuestra entrevista al sector de trabajadores y pensionados. Ellos se pronunciaron al respecto. Tenemos la siguiente reacción. Veamos. Una sentencia cínica, y es la peor de las sentencias, es la actitud más sinvergüenza que han hecho estos 4 magistrados, porque solo están respondiendo precisamente a los intereses perversos y mezquinos del Partido Arena y de los dueños de las AFP. Por eso no es casualidad que el señor Rovelino, que el señor Mauricio Interiano, que es el presidente del COENA y uno de los principales accionistas de las AFP, salgan en defensa de esta sentencia. Porque para nadie es un secreto que los 4 magistrados, que la Sala de lo Constitucional y en particular estos 4 magistrados, lo que están haciendo con la sentencia es cumplir la agenda política perversa del Partido Arena. O sea, Entonces, luego de declarar inconstitucional el FOC, lo que quieren es, bueno, causar una crisis humanitaria en el país. Tenemos acá las personas que ya trabajaron, que cotizaron, que tienen derecho a una pensión digna de estar descansando. Ese es el momento para descansar, para disfrutar de su jubilación, de su familia. Pero lo que han hecho con nosotros, los de la tercera edad, los viejitos, ha sido un crimen. Nos están mandando a la muerte. Eso es lo que están haciendo. Hay personas, por ejemplo, que han trabajado 40, 45 años. Es cierto que ganábamos poco, muchos ganaban poco, porque yo conozco personas que ganaban el salario mínimo, que trabajaron 40, 45 años, que se han pensionado con los $208. Bueno, y ahorita que nos mandan a la calle, yo creo que no es justo. Bueno, ahí está la reacción de los pensionados y trabajadores. Víctor, el drama es grande, es decir, la gente que, bueno, en este momento podríamos decir que no hay para pagarles. Habrá que esperar la reacción de la propuesta y las medidas que dijo el presidente que se iban a tomar. Pero lo que te quiero preguntar, Víctor, es ¿qué hay detrás de una medida como esta? Es decir, ¿cuáles pueden ser las motivaciones de una resolución que a todas luces afecta a personas que deberían estar descansando, tranquilas? Sí, aunque yo le quiero dar un mensaje a la ciudadanía y concretamente a la población pensionada de que el gobierno de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén ya está en la búsqueda de soluciones y nosotros como grupo parlamentario del FMLN lo estamos acompañando para garantizar el pago de las pensiones de los jubilados y proteger de los ataques que hace la Sala de lo Constitucional a los adultos mayores. Yo te quería mencionar algo. El Partido Arena y ahora la Sala de lo Constitucional
están tratando de manipular la opinión pública en el sentido que, según ellos, la discusión o el problema del sistema de pensiones es únicamente limitado al tema de la rentabilidad del fideicomiso. Y es curioso porque ellos crearon el fideicomiso y ellos fueron los que fijaron una tasa baja que ya la reformó los gobiernos del FMLN y ya la aumentó. Pero es en realidad el tema aquí, que lo que hay que discutir es qué es el sistema al que nos sirve. O sea, no es una cuestión de rentabilidad. Y eso fácilmente se puede demostrar cuando vemos que antes del fideicomiso la rentabilidad era considerablemente menor, incluso menor que el mes de marzo de este año que acaba de pasar, donde la rentabilidad fue de 3.86, el año pasado fue de 4.68. Pero cuando revisamos, por ejemplo, el año 2006, el fideicomiso se aprobó a finales del 2006. La rentabilidad fue de 1.16, el 2005 fue de 1.46, sin fideicomiso. Entonces, en esos años teníamos rentabilidades incluso más bajas de lo que tenemos actualmente. Entonces, es falso que sea un problema del fideicomiso y sobre la rentabilidad, es un problema del sistema. Y por eso es que es necesario reformarlo. Y esto no solamente sucede en El Salvador. En el caso chileno hay protestas muy fuertes que exigen al gobierno el desmontar este sistema de capitalización individual basado en el negocio de las AFP. Cuando vemos las pensiones que se pagan en el continente americano, son casualmente los países que tienen un sistema de capitalización puro los que tienen las pensiones más bajas, y dentro de esos países está El Salvador. Entonces, yo creo que la población también debe tener eso muy claro, que es en realidad el debate, debería estar centrado en el sistema que queremos, debe ser una reforma estructural, porque este sistema únicamente a los que ha beneficiado es a los dueños de las AFP, y esa es una de las cosas que están de fondo de estas sentencias. Hay un negocio millonario que lamentablemente hay personas que están dispuestos a hacer cualquier cosa para defenderlos. El Partido Arena en la Asamblea Legislativa es la que representa los intereses de las AFP, y eso lo dejan en claro cuando es el único partido que defiende la propuesta que han presentado las AFP, que es la que ellos quieren hacernos creer que es Iniciativa Ciudadana para Pensiones, pero es la propuesta de las AFP y de la NEP. Es el único partido que defiende esa propuesta. Una propuesta que busca quitar los ahorros a los trabajadores y que a costa de los trabajadores se paguen las obligaciones del Estado. Pero además, el presidente del Partido Arena es accionista de la AFP Crecer. Por lo tanto, es claro que la posición del Partido Arena es a favor de las AFP y no a favor de los jubilados. Ahora, la decisión generar, ¿cómo te podría decir?, este impasse al gobierno, hay quienes lo han calificado como una intención meramente desestabilizadora. Es decir, ya vamos a hablar del análisis jurídico con Lidia, pero en cuanto a motivaciones, digo, porque nos quieren vender esa idea de la rentabilidad, que ese es el problema. No es el problema de fondo, como ya lo planteaste. Ahora, ¿qué hay detrás o sea, cuál puede ser el interés real de tomar una decisión como esa? Y como lo dijeron en las redes sociales, prácticamente decir, vaya, felices vacaciones. Correcto, es muy triste. Bueno, lo que está detrás es, por un lado, sí, el negocio que están defendiendo, claro, ¿verdad? Pero por otro lado, hemos visto en las actuaciones de Arena en la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional con sus sentencias que han sentado las bases para una dictadura judicial aquí en El Salvador. Ellos permanentemente están en una política de boicot al Estado, no solamente en materia de finanzas públicas, sino que en todos los ámbitos. Por ejemplo, la última sentencia del CITRAMS, que fue un golpe directo a los usuarios de transporte público, que son la mayoría de salvadoreños en este país, cuando esa medida cautelar no tenía ninguna justificación válida. No es lógico, ¿a quién se le ocurre? De hecho, ya en dos ocasiones anteriores habían resuelto todo lo contrario.
y no ha cambiado nada desde la primera ni la segunda resolución como para que se tome una decisión totalmente diferente. Y de hecho, en esta resolución de seguimiento que hacen ver, que quieren argumentar ellos, hay cuestiones que han dejado a un lado, tomando en cuenta la sentencia que originó el cambio de las tasas, que es la sentencia 42-2012. En esa sentencia ellos manifestaban de que había una cierta restricción a la libertad de contratación por el techo del fideicomiso, que es lo que se está cuestionando ahora, ¿verdad? Que se subió del 45% al 50%. Pero ellos ponderando los derechos de los jubilados, el bien común, la solidaridad intergeneracional y la necesidad de garantizar el financiamiento de las pensiones, no solamente de los jubilados del sistema público, que nada tienen que ver con las AFP, sino también los que tienen beneficios del sistema privado. Porque lamentablemente las AFP no garantizan, por ejemplo, la pensión vitalicia. Esa la paga el Estado. Entonces, en ese momento ellos ponderaron que esa medida era constitucional porque si bien había una restricción a la libertad de contratación, pesaba más el derecho de los jubilados. Ahora, en esta resolución de seguimiento no mencionan, ni siquiera mencionan el derecho de los jubilados. Los dejaron a un lado, o sea, los desampararon totalmente, los han abandonado. Vamos a entrar justamente a ese punto. Lidia, ¿cuál es su análisis jurídico? Sobre todo tomando este último punto que mencionó Víctor, en el sentido de que para una resolución se dice una cosa, para otra resolución se dice otra cosa. Es decir, no hay un criterio unificado, es mi punto de vista. Así es, Luis, así como bien lo dijo el diputado suplente acá, y como también lo dijo el presidente de la República, la resolución es emitida en seguimiento, digamos así, en una etapa post-decisoria, es un seguimiento. En realidad se ha emitido en contravención, en vulneración de diferentes principios procesales, del debido proceso, del principio de legalidad e incluso en contra, digámoslo así, de las competencias que han estado establecidas para determinar esas limitaciones y que se mantenga, digamos, una estabilidad en el sistema jurídico, que son por la Ley de Procedimientos Constitucionales y la Constitución misma, que determina cuáles son las competencias claras, los procesos, las etapas. Sin embargo, como bien lo han dicho todos ustedes, la Sala lo que hace es que crea nuevas etapas, crea nuevos procedimientos, nuevas tramitaciones que no son conocidas porque no se encuentran en ningún texto. Y definitivamente esas, digamos, medidas innovadoras, que ella misma lo ha llamado así, medidas innovadoras, son hasta cierto punto arbitrarias, porque no tienen ese asidero jurídico que hemos hablado. Sin embargo, incluso, como también se ha mencionado, si existe una necesidad de que se deben de tomar estas medidas porque hay vulneración de derechos y la Sala no podría dejar pasar, este tipo de medidas también tienen problemas en cuanto al uso de métodos jurídicos, como bien lo ha dicho también aquí el diputado suplente, en relación a la ponderación. Siempre que hay algún tipo de conflicto entre derechos fundamentales, todo órgano jurisdiccional debe hacer uso de métodos. Estos métodos objetivizan la decisión, porque toda fundamentación debe estar basada en criterios lo más objetivos posibles y lo menos subjetivos posible. Eso es lo que convierte a una sala en un árbitro objetivo e imparcial. Es el uso de métodos y legitima, por lo tanto, sus decisiones. Otra de las cuestiones también de lo que carece este tipo de resoluciones, además de ella misma ser una innovación. Ya decía María Silvia Guillén de la Asociación de Constitucionalistas, que ahora la Constitución ya no es por sí sola, sino es la Constitución más un montón de carpetas así de todas las resoluciones donde prácticamente han modificado la Constitución. Así es que la Sala, lo que ella llama su competencia interpretativa, se ha servido para hacer definitivamente reformas radicales a la Constitución. Y estas reformas no solo son cambios de interpretación, como sería, digamos, la labor normal de una sala, sino que son adiciones. Se están creando nuevas normas que realmente no existían y que entonces no es posible saber cuál es el alcance o la extensión de estas normas porque ella muchas veces no lo deja claro tampoco en sus decisiones. Es decir, que
tenemos una sentencia que tiene diferentes partes. Están los considerandos y está el fallo final. Usualmente lo que es vinculante son aquellos mandatos, aquellos elementos que están en el fallo. Sin embargo, ahora la sala dice que cualquier elemento que ella haya tocado, inclusive tangencialmente en alguno de sus considerandos, podría llegar a ser, en este caso, vinculante, y lo ha sido así. De hecho, ha usado unos cuantos de sus considerandos en los que tangencialmente hablaba sobre el techo máximo de 45%, lo ha utilizado como si se tratase una norma constitucional, un parámetro de control de un decreto legislativo, cuando esto no es así. ¿En qué certeza jurídica podemos tener de qué parte de las 30 páginas que podría llegar a tener una sentencia, podemos considerar como un mandato de nivel constitucional? Esto es una tergiversación de la idea de la función interpretativa y extensiva que pudiera tener la labor normal de una sala constitucional. Es una aberración total. Así es, de hecho, no solamente eso, sino que también, como hablábamos de los métodos, la forma en la que lo decide es también dudosa, porque no está utilizando criterios, digámoslo así, periciales. Existe una legitimidad en las decisiones que se basa en la idea de que yo debo utilizar en materias que no son de mi expertise, que no son de mi especialidad, que obviamente en este caso las cuestiones financieras, las cuestiones económicas no son de la especialidad de un juez constitucional. Lo que debe de hacer es utilizar medidas para mejor proveer. Debe pedir dictámenes periciales que le permitan a ella ilustrarse a sí misma para poder tomar una mejor decisión al respecto. También este auto de seguimiento, que es un auto, primero tenemos que dejarlo claro, que es un auto, es decir, no es una sentencia, porque no nos referimos, no se trata de un procedimiento de inconstitucionalidad. Aquí ha sido ella misma que de oficio ha iniciado este examen de la conformidad, le dice un examen de la conformidad de un decreto legislativo contra lo que dijo en algún considerando de una sentencia anterior. Por lo tanto, nos encontramos también con ese otro elemento que también es, como tú dices, una aberración jurídica. Es decir, responde a lo que no le han preguntado. Y yo creo que ese es un principio del trabajo que hace la sala, ¿no? Es decir, la sala tiene que resolver sobre una petición. Claro, ese es el principio de congruencia, principio de congruencia en el que siempre debe ser congruente con la pretensión o con aquello que es pedido, y ese debe ser el resultado de su decisión. Sin embargo, aquí no es solo eso, aquí no se le ha pedido nada, ha sido ella misma que de oficio ha iniciado este proceso de análisis, en este caso de la conformidad del decreto de reforma, con respecto a una decisión previa, pero ni siquiera con respecto al fallo, como le decimos, sino a algunos de sus considerandos donde tangencialmente se habló de ese techo. Perfecto. Bueno, vamos a ver, Lidia, Julián, Víctor, vamos a ir a una pequeña pausa, tenemos importantes mensajes. Cuando regresemos nos gustaría que habláramos de la otra resolución que se tomó, que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación. Una pausa y ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando con tres buenos amigos acerca de las resoluciones que ha tomado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en los últimos días. Ayer se declaró inconstitucional de un modo general y obligatorio el contenido de la Ley de Presupuesto General de la Nación aprobada para este año. Para iniciar, veamos algunas reacciones. Tenemos a representantes del sector sindical reaccionando ante esta decisión y las tomamos como punto de partida, ¿les parece? Perfecto. Veamos la nota. ¿Cómo le vamos a pagar a todos los empleados, los trabajadores y trabajadoras del sistema público? ¿Cómo vamos a hacer para pagar a los niños que están en el Hospital Blum? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, declarando ese presupuesto, no es que se van simplemente a la administración de un gobierno, de un partido, es que se están yendo contra el pueblo salvadoreño. Y por eso estamos aquí, y si tenemos que volver a las calles lo vamos a hacer. No nos hemos olvidado de cómo caminar en las calles, y entonces eso lo deben de tener los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pensionados, hombres y mujeres que de septiembre para allá no van a recibir sus pensiones. Más de 150. Eso significa, ¿para quién está gobernando Arena?
para los grandes capitales, para el imperialismo, que como Venezuela quiere sacar también a este gobierno. Pues mire, aquí vamos a ponerle un esto a esto. Desde hoy, compas, la concertación popular por un país sin hambre seguro se decreta en emergencia y en lucha de aquí para allá. Y vamos a pedir a la Asamblea Legislativa que deben de despedir a estos 4 magistrados, porque si ellos los eligieron, ellos los pueden quitar. Bueno, Víctor, ¿cuáles son tus valoraciones con respecto a esta decisión? Bueno, yo tenía bastante expectativa sobre esta sentencia porque sí era un riesgo que nosotros veíamos, más con el actuar de la sala que ha demostrado que es parte de esta política de boicot junto con el Partido Arena, de estar tratando de impedir que la gobernabilidad para los gobiernos del FMLN. Una de las cuestiones que se cuestionaba en esta demanda de inconstitucionalidad del presupuesto era la emisión de letes, es decir, la aprobación de la deuda flotante en la misma aprobación del presupuesto. El demandante argumentaba que este tenía que ser con 56 votos y no con los 43. En ese punto, la sentencia estima de que no existe la inconstitucionalidad alegada. Entonces, eso ya podemos decir que es un alivio. En cuanto a los otros puntos, no me queda más que decir de que es demagogia y es la politicaría hecha sentencia. Es una copia descarada del discurso de Arena que han puesto en la sentencia, descarada y sin ningún criterio técnico. Y casualmente estas medidas que ellos piden a otros órganos del Estado es bien indignante cuando el órgano de Estado más opulente, que tiene un presupuesto holgado que crece año con año porque por constitución ellos tienen asegurado el 6% de los ingresos corrientes como presupuesto del órgano judicial, y ellos vengan y pidan austeridad a los otros órganos de Estado y principalmente el órgano ejecutivo, que es el que mayor austeridad tiene de todo el sector público. Algunas de las medidas que ellos dan en sus sentencias ya son retomadas desde mucho antes por la política de austeridad del Ejecutivo, cosa que demuestra que la sala pues, no tuvo ninguna delicadeza para investigar y más bien solo copió el discurso de Arena y lo puso en la sentencia. Como dijo la diputada Lorena Peña, dice que a ella le parece que es como una lista del súper. Sí, y todo esto, varias de estas medidas que ya son adoptadas, están siendo adoptadas por el Ejecutivo, prácticamente no suman nada, porque ya están siendo adoptadas, entonces ellos no resuelven nada. Pero a mí lo que sí me preocupa, aparte de la politiquería de la sala, es que sí están adoptando ellos, están invadiendo funciones que son exclusivas del órgano ejecutivo. Nuestra Constitución, el artículo 226, dice de que es obligación del Ejecutivo, es su facultad el dirigir las finanzas públicas. Por eso es que el presupuesto lo aprueba el Consejo de Ministros y solamente ellos tienen iniciativa de ley en materia presupuestaria. La Asamblea Legislativa aprueba o desaprueba, ¿verdad? Pero no es la Asamblea la que configura el presupuesto, es el órgano ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Ellos tienen la dirección de las finanzas, pero en esta sentencia la sala no se limita a decir de que se tienen que tomar medidas para conseguir los recursos que ellos dicen que están desfinanciados. Tal vez Julián podría complementar una parte de ese supuesto. Pero empiezan ellos a prácticamente a tomar medidas dirigidas a que son competencias del Ejecutivo, de la dirección de las finanzas. Entonces, nuevamente, así como lo han hecho en otras sentencias, ellos invaden funciones de otros órganos de Estado. Ya hemos visto en el pasado también cómo ellos han asumido funciones propias del órgano legislativo, prácticamente legislando, ¿verdad? Entonces, esto sí es preocupante y, bueno, solo es digno de una dictadura judicial. Julián, justamente hay una
prácticamente están dando órdenes de cómo se debe administrar el país, las finanzas del país. Y también demuestra un profundo desconocimiento de las técnicas de elaboración presupuestaria. Imagínate cómo dice el artículo 227. El presupuesto general del Estado contendrá para cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes. O sea, hay dos puntos en la técnica de elaboración presupuestaria. Una es, tú haces una estimación de ingresos según las leyes vigentes. Y dos, a partir de esa estimación de ingresos, tú ves qué gastos puedes cubrir. Entonces, una política presupuestaria, por ejemplo, define cuáles son las prioridades del Estado. Ahí es donde se concreta la visión de un órgano ejecutivo, las prioridades nacionales, la visión estratégica de desarrollo. Entonces, cuando ellos se meten incluso a trastocar, por ejemplo, los procedimientos para la elaboración del presupuesto sin la técnica correcta, lo que terminan es generando una especie de sentencia que incluso terminan repitiendo cosas que ya están incorporadas en el presupuesto. Por ejemplo, imagínate, ellos incorporan dentro de la sentencia, dicen que están desfinanciados, por ejemplo, la devolución del IVA de exportaciones. Y eso ya está dentro del presupuesto, ya está considerado dentro del presupuesto. Dice que está desfinanciado, por ejemplo, las devoluciones del impuesto sobre la renta. Ya está desfinanciado, ya está incorporado en el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el criterio que ellos dicen para argumentar que está desfinanciado? Entonces, no hay claridad, es decir, incluso, y ahí es donde uno empieza como a ver que hay alguna parcialidad de ellos, porque fíjate que justamente estos puntos que ellos dicen que están desfinanciados son los que argumenta el Partido Arena. Los mismos que argumenta el Partido Arena de que supuestamente están desfinanciados y ya están dentro del presupuesto. Ahora, por ejemplo, dicen que no está el pago de la deuda del FOC. Cuando se presenta el presupuesto 2017, el pago de la deuda tenía fuente de financiamiento, pero ellos a partir de una medida cautelar le quitan la fuente. Entonces, cuando se aprueba, entonces el presupuesto 2017 obviamente que se queda sin fuente, pero ahora dicen que está desfinanciado por una misma medida cautelar que ellos aprobaron. Entonces, es decir, hay una serie de contradicciones, hay una ausencia de toda técnica. Empiezan, por ejemplo, a recomendar medidas de austeridad, recortes a escalafones, afectar contratos colectivos. Entonces, es decir, también hay como una intención de dañar a los trabajadores, de dañar a aquellos sectores que de alguna manera pues demandan o tienen reivindicaciones que son fruto de luchas históricas. Entonces, es decir, venir a afectar con una sentencia también todo ese tipo de intereses, como que no es... y que son derechos adquiridos ya, derechos ganados. Y ellos mismos demandan, por ejemplo, y a unas subcategorías que ni siquiera tienen una interpretación económica, por ejemplo, que el escalafón debería de crecer con una proporcionalidad constante. ¿Y eso qué es? Vamos a ver, Lidia, hay una extralimitación de sus funciones en este caso, y dos, al final tenemos un enredo que puede generar problemas serios más adelante. Así es, de hecho, bueno, una lectura acuciosa de la sentencia que declara inconstitucional el presupuesto nos deja ver que también esta sentencia tiene problemas de técnica jurídica y que también la convierten en una sentencia, en una resolución que es débil, construida débilmente y a la vez que carece de legitimidad por lo mismo, además de todos los argumentos que han sido aquí desarrollados. De hecho, los primeros considerandos están dedicados a justificar el por qué la misma sala se autoatribuye esas competencias en contravención del principio de separación de poderes. Es decir, 3 considerandos solamente con un discurso de persuasión, intentando convencer, ya voy a explicar cómo, utilizando realmente simple y sencillamente la jerga jurídica, intentando sorprender al lector con que está usando métodos jurídicos cuando en realidad no lo hacen. Es decir, es un discurso falacioso que intenta nada más hacer ver como muy técnico cuestiones que en realidad son manipulaciones.
Entonces hay que ser bastante, digamos así, acucioso, no hay que dejarnos sorprender por todo este uso de esta retórica jurídica, de este lenguaje críptico, y llegar a lo que realmente se quería hacer. Porque cuando se decide, los fundamentos, los considerandos sirven para fundamentar, pero sirven para fundamentar no con justificaciones, sino con métodos, en este caso, métodos de argumentación, el uso de métodos de ponderación, el uso de método comparado. De hecho, la misma sala dice que utiliza jurisprudencia comparada para justificarse y decir que el hecho de que ella pueda tomar decisiones de política pública es una cosa que se realiza de manera cotidiana en otros países y por otras cortes constitucionales. Y menciona 4 ejemplos. Esos 4 ejemplos son simplemente ejemplos. Esto no significa que yo los esté utilizando para tomar mi decisión. Está nada más usándolos para justificarse, para tomar prestado el prestigio que tienen otras cortes, que además resuelven dentro de su ordenamiento jurídico propio, el cual no conocemos, que posiblemente ni tal vez ellos no lo conocen, porque la manera de utilizar la jurisprudencia comparada no es citar ejemplos. La manera es justificando, en este caso, que existe un método. ¿Y el método cuál es? La analogía. Yo puedo hablar de que yo puedo utilizar un ejemplo diferente porque se aplica, porque existen las mismas condiciones y que se trata de un hecho similar o idéntico y que por lo tanto esa analogía me justifica el hecho de que yo pueda usar en un caso externo a mi ordenamiento. ¿Y si el ordenamiento jurídico de ese país es comparable, no? Exactamente. De hecho, tú lo has dicho muy bien, el método comparado se basa precisamente en lo que se llama la presunción de similitud, es decir, tiene que haber por lo menos condiciones muy parecidas y no idénticas para que nosotros podamos decir de que se puede aplicar ese tipo de razonamiento. Pero de hecho la sala no lo hace de esa manera. Dice que lo hace así, pero no los utiliza. Los utiliza nada más para justificar y decir, bueno, en otros lugares también lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Eso no es un argumento jurídico. A lo mejor entraron a Google y por ahí se enteraron. Exactamente, esa es una de las tantas debilidades que tiene también esa sentencia a ese nivel. Otro de los problemas es que la sala en ese su discurso jurídico intenta reconvertir la idea de que las políticas públicas son un elemento que ella puede controlar y que puede modificar y que puede decidir a su arbitrio, simple y sencillamente porque de alguna manera estas políticas públicas están relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que ella lo que tiene que hacer es procurar esa tutela, la tutela de esos derechos fundamentales. Sin embargo, si eso fuera así, nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico un proceso para eso, es el proceso de amparo, es el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Pero aquí lo está haciendo dentro de otro proceso, que es el proceso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, aquí hay una mezcla. Este es un proceso híbrido, híbrido pero en un mal sentido, porque ya tenemos una legislación que muy claramente nos dice que se trata de 2 procedimientos diferentes con los cuales se controla y se tutela de manera diferente, donde hay objetos diferentes, naturalezas diferentes, tramitaciones diferentes y efectos diferentes de estas resoluciones. Por lo tanto, la sala nuevamente, en uso de esta, digamos así, medidas innovadoras, que ella le llama así, que muy realmente creativos, son, ¿no? Pero son creativos, pero fuera de sus competencias, porque yo puedo ser creativo dentro de un margen, yo puedo ejercer la discrecionalidad, pero la línea entre la discrecionalidad y el inventarme las cosas, entre la arbitrariedad y el abuso, como ya se ha dicho acá, es que yo puedo tomar decisiones dentro de lo que el ordenamiento jurídico y los principios generales del proceso me permiten, pero no venir y no solo, bueno, sí, siento que no venir a inventarme una cosa totalmente nueva. Ese es el problema más grave que se ve a nivel jurídico. Por otro lado, si me permite solo una cosa más, es importante de decirlo, la sala lo que está tratando de hacer con todo esto nada más es reforzar su poder de coerción. Y esto es importante para someter a los otros 2 poderes,
porque eso es a lo que se dirige todo este tipo de discurso de justificación. Que es de lo que hablaba Víctor, que es prácticamente una dictadura judicial. Bueno, tengo que hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos, creo que nos va a quedar un poquito de tiempo para hablar de la reforma al sistema de pensiones. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando esta noche con tres buenos amigos. Tenías un punto pendiente, Lidia, con respecto a la resolución que tiene que ver con el presupuesto. Sí, precisamente. Se habla mucho de que la sala está parcializada. Podemos llegar hasta decir que se trata de una sala de oposición, ¿no? Que tiene intereses. Sala de oposición. Sí, que tiene intereses que se alinean con la posición política, en este caso respecto del gobierno oficialista. Entonces, ¿y por qué podemos decir eso? Pues también lo podemos decir a partir de un criterio jurídico y técnico jurídico, no solamente, como ya lo dejaron claramente aquí nuestros otros dos expositores, que también tiene efectos sociales y económicos y políticos nocivos. Y es que realmente, si la sala se estuviera comportando como un árbitro imparcial, debería de utilizar el principio de contradicción en todas las etapas procesales, mas no lo hace así. En realidad ella actúa como si fuera un tribunal inquisidor. Esto es muy importante decirlo. Ella se convierte en oficiosamente o a petición de parte, y cuando lo hace a petición de parte, como en este caso, lo que hace es que reconfigura el objeto de la pretensión, es decir, lo que el recurrente había establecido como la causa de inconstitucionalidad, ella viene y lo cambia, lo modifica. Esta modificación que tú decías que es... Responde lo que no le preguntan. Exacto, es una violación del principio de congruencia. A la vez lo que hace es no solamente una violación al principio de congruencia, sino que también la convierte a ella en parte. ¿Por qué? Porque si ella realmente estuviera actuando como un árbitro, lo que debería de hacer es solicitar peritajes a un ente, a un tercero, es decir, a un ente especializado. Y le debería de pedir, en este caso, en el caso de la ley de presupuesto, lo que pide nada más es un informe a la Asamblea Legislativa y también al Ministerio. Pero no pide un peritaje o ha obligado a la parte recurrente a que presente un análisis técnico para ella poder venir y hacer, usando el principio de contradicción, establecer cuál es la mejor solución. Y por eso caen errores como los que señalan ellos, de que resuelve o dice cosas que ya están contempladas. Exacto. Ahora, yo puedo decir, y esto es mío, que lo que hace es traducir a términos jurídicos los mensajes del partido Arena. Es correcto, definitivamente. Pero hay que decir algo también. A pesar de esta sala que hemos tenido, una sala de oposición, una dictadura judicial, el FMLN, su gobierno y la Asamblea Legislativa siempre han salido adelante. Y vamos a salir adelante a pesar de este boicot. Y sin duda alguna vamos a lograr una reforma que garantice no solamente el aumento de las pensiones, sino que también garantizar la sostenibilidad. Que este aumento no solamente esté en papel, sino que sí está garantizado su pago. Julián. Sí, yo solamente cerrar con el hecho de que la sala se mete en distintos temas sin tener las competencias para ello. Habla, por ejemplo, es tan financiero que puede determinar si una tasa es buena, por ejemplo, para los cotizantes o es mala. Puede decir actuarialmente si el fideicomiso, por ejemplo... Son todopoderosos, según ellos. Se mete en distintas áreas, por ejemplo, y no logran de alguna manera diferenciar que hay competencias por los distintos poderes, el ejecutivo, el legislativo, y digamos que legislan, definen la política presupuestaria ahora, que yo creo que no esperaba tanto. Entonces, me parece que frente a todo esto, yo también soy positivo en el hecho de que va a haber una salida, y es necesario buscar una alternativa porque hay que darle certeza a la población y pese a todas estas arbitrariedades, porque ellos pudieran haber sopesado el interés. Incluso a pesar de haber tenido razón en los argumentos, pudieran haber ponderado los intereses de los pensionados, por ejemplo, haber ponderado que hay un ejercicio fiscal en curso y que el presupuesto también está en curso y que declararlo inconstitucional también afecta a la ejecución presupuestaria, la inversión pública, el ejercicio del gasto, los programas sociales, los programas de salud, es decir, todos esos aspectos, o sea, la dimensión y el impacto que ellos están generando con estas medidas
me parece que ahí coincidiría con el presidente en el sentido de que es un caos. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Yo solo quiero cerrar diciendo que usted, amigo y amiga que nos está viendo, tiene que estar muy pendiente. Como decía Lidia, hay que leer esas resoluciones con sentido crítico y, bueno, organizarnos en la colonia, en la iglesia, en el equipo de fútbol y tomarse el tiempo para leer estas cosas que nos afectan. Y, por supuesto, para eso estamos aquí también, para que nuestros amigos expongan sus ideas y que usted tenga un mejor criterio para tomar decisiones. Muchas gracias, pasen buenas noches, quédense con Gente Ve porque hay más para todos y para todas.